Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Y como no quiero que esto se alargue mucho, voy a intentar hacerlo ameno y rapidito. Por cierto, tu primer apellido es vasco y el segundo también. Lobo Prado. ¿Lo sabías? Y Larrea también. Los dos apellidos son vascos. Vamos a hablar sobre estrategias nutricionales para la optimización del rendimiento. Vamos a hablar un poquito, una introducción a la idea de una aproximación integrada multifactorial a la periodización. Vamos a hablar de periodización nutricional, de periodización de la composición corporal y finalmente de suplementos nutricionales para el rendimiento. ¿Qué es esto de la aproximación integrada y multifactorial a la periodización? Bueno, el concepto de periodización integrada no es nuevo. Ya en el año 99, Tudor Bompa, en su libro sobre periodización, habla de combinar todos los componentes de la preparación en un todo y concordar, según lo que estemos entrenando, la nutrición y también el aspecto psicológico. Pero ese concepto no se ha desarrollado para beneficiarse de la evolución del conocimiento científico continuo. De ahí que en los últimos años, con los avances que ha habido en diversas áreas de las ciencias del deporte, podría hacerse una contribución importante a la periodización integrada y tener un impacto significativo sobre la teoría y la práctica del entrenamiento. De ahí que nosotros en el año 88, se me ha cruzado el cable, en el año 2018 publicamos este trabajo sobre la periodización integrada, que permitiría una inclusión coordinada de múltiples componentes del entrenamiento que mejor se ajustan para una fase concreta del programa de preparación de un deportista. Y en ese sentido decimos que existe suficiente evidencia sobre periodización integrada en los distintos aspectos de la preparación del deportista, como el propio entrenamiento se puede periodizar, la recuperación se puede periodizar, la nutrición, las técnicas psicológicas, la adquisición de técnicas deportivas, la composición corporal, el entrenamiento en altitud, la adaptación al calor, todo eso se puede periodizar en función de lo que estemos haciendo en el entrenamiento. Y en este caso, como podemos ver aquí, me voy a centrar en la nutrición. Me voy a centrar en la nutrición y en la composición corporal. Este es el trabajo del que hablo, una aproximación multifactorial integrada para el rendimiento óptimo en deportes individuales y colectivos. Yo soy el primer autor del trabajo y me centro sobre todo en la parte de entrenamiento, pero para la parte de nutrición cuento con la que probablemente sea la mejor nutricionista del deporte del mundo, que es Louise Burke, una investigadora australiana responsable de la creación del Departamento de Nutrición del Instituto Australiano del Deporte. Cuando nosotros hablamos de las distintas etapas de educación nutricional y de desarrollo para jóvenes deportistas, deberíamos inculcar la importancia de la nutrición ya desde las edades tempranas, para después tener un aumento de los conocimientos nutricionales y ya cuando hablamos de alto rendimiento, que es a lo que yo me dedico, tenemos que centrarnos ya en las necesidades específicas de los deportistas, tenemos que tener acceso a competencias profesionales de calidad, tenemos que utilizar la periodización nutricional. Podemos manipular el físico de los y las deportistas mediante la nutrición, podemos utilizar suplementos dietéticos cuando estén indicados para optimizar el rendimiento y podemos utilizar también suplementos ergogénicos, pero siempre con protocolos bien diseñados y basados sobre la ciencia. Cuando hablamos de nutrición, de periodización nutricional, no es algo del mes pasado. Ya en el año 2007, Trent Stellingwerff, que es también un nutricionista y fisiólogo
canadiense de referencia a nivel mundial, presentaba en este artículo un trabajo en el que, como vemos aquí, hay una periodización del entrenamiento con las curvas clásicas de volumen y de intensidad, el periodo preparatorio general, el periodo preparatorio específico, el periodo competitivo, el periodo transitorio, y él ya habla de, por una parte, los volúmenes de entrenamiento estimados, las intensidades de entrenamiento estimadas, en función de la fase en la que estemos, pero él coordina esos contenidos del entrenamiento con recomendaciones de macronutrientes en valores absolutos y también en valores porcentuales, y también con recomendaciones de ingesta energética para poder cumplir con los requerimientos variables del entrenamiento en función de la fase en la que nos encontremos en ese proceso de periodización. Hoy estamos hablando de la optimización de la competición, y en este caso vemos que hay un ejemplo para una preparación competitiva ligera o con una preparación competitiva, digamos, de mayor intensidad. Vemos aquí los kilometrajes y las horas de entrenamiento y vemos cómo varía la ingesta de macronutrientes, tanto en valores absolutos como en valores porcentuales, y la ingesta energética para esa fase competitiva. Otro trabajo de Trent con maratonianos canadienses buenos, eran 3 corredores de 2:11, 2:13 y 2:13, y como vemos, en función de la fase en la que nos encontremos, él en este trabajo habla de la manipulación de 2 estrategias en concreto. Una es el entrenamiento con baja disponibilidad de carbohidratos y la otra es el entrenamiento del aporte de carbohidratos que nosotros vamos a querer utilizar durante la propia competición. Como vemos, en la fase preparatoria hay muchas sesiones con baja disponibilidad de carbohidratos y pocas sesiones de preparación para la competición o de simulación de la estrategia nutricional que utilizaremos en la competición, pero a medida que se acerca la fase competitiva, eso varía. Disminuyen las sesiones con baja disponibilidad de carbohidratos porque el tipo de entrenamiento es mucho más específico de la competición, y aumenta el número de sesiones dedicadas a simular lo que va a ocurrir en la competición. Este es un trabajo de Louise Burke y yo mismo en el que hablamos de cómo establecer los objetivos de ingesta diaria de carbohidratos. Y vamos a ver que las recomendaciones que nosotros hagamos a los deportistas de ingesta de carbohidratos van a depender de lo que estemos haciendo en el entrenamiento. El volumen de trabajo es bajo o es alto, de la intensidad de la sesión, del objetivo específico de la sesión, de los requerimientos energéticos de cada deportista, de la masa magra de los deportistas en función de su masa corporal, del feedback que obtengamos de los deportistas sobre la base de la experimentación, y en función de eso habrá momentos en los que recomendemos a una deportista consumir solamente 3 gramos por kilo de carbohidratos, y habrá momentos en los que recomendemos hasta 10 o incluso 12 gramos por kilo de carbohidratos, dependiendo de todos estos factores. En este otro trabajo, también con Trent Stellingwerff y Kevin Tipton, presentamos una tabla de recomendaciones nutricionales periodizadas para apoyar al entrenamiento y para facilitar la adaptación. Y si nos centramos en las fases de las que estamos hablando para optimizar el rendimiento, sería una fase de alta intensidad y de preparación específica para la competición, y una fase de afinamiento, que hablábamos el otro día en Guayaquil, y la propia fase competitiva. Y en esos momentos las recomendaciones van a ser totalmente diferentes de las que haríamos en las fases iniciales de la preparación, caracterizadas por altos volúmenes, intensidades bajas o moderadas, o de las recomendaciones que haríamos en un periodo de recuperación o en un periodo de transición, o incluso en un periodo en el que un deportista o una deportista están lesionados. Otro de los grandes de la nutrición del deporte, Asker Jeukendrup, también tiene un trabajo, aquí vemos la referencia, dedicado exclusivamente a la periodización nutricional, para que veamos que es un tema en el que realmente deberíamos incidir y deberíamos centrarnos. Y en ese trabajo tenemos una tabla en la que presenta distintas estrategias que podemos utilizar nutricionales y periodizadas, como por ejemplo lo que se denomina entrenar bajo.
no nos referimos a la altitud, nos referimos a entrenar con bajo contenido de carbohidratos. Y para eso podemos hacer 2 sesiones al día, podemos hacer un entrenamiento en ayunas, podemos hacer un entrenamiento de alta intensidad por la noche y no aportar carbohidratos en la cena, distintas estrategias. Podemos utilizar el entrenar alto, con alta disponibilidad de carbohidratos. Podemos entrenar todo el sistema digestivo, fundamental. Podemos entrenar deshidratados. Hay muchas manipulaciones que podemos hacer de la nutrición en función del objetivo que nosotros queramos trabajar. Y ya un ejemplo increíble de la popularidad que está alcanzando el tema de la periodización nutricional es este trabajo de Louise Burke y su marido John Hooley, que está publicado nada más y nada menos que en Science. En la ciencia del deporte nadie publica en Science. Bueno, pues ellos han publicado en Science sobre periodización nutricional. Y aquí vemos un ejemplo de cómo podríamos manipular la dieta para intentar estimular, por ejemplo, la biogénesis mitocondrial. Nosotros podemos recuperar los depósitos de glucógeno, hacer una sesión de entrenamiento de muy alta intensidad con una buena cantidad de glucógeno muscular. Como consecuencia de ese entrenamiento disminuimos los depósitos y después lo que hacemos es una cena con bajo contenido en carbohidratos, es lo que llamamos dormir bajo. Por la mañana podemos hacer una sesión prolongada de intensidad baja o moderada en ayunas, que sería entrenar bajo, y el objetivo de esa sesión sería el estimular la cascada de mecanismos moleculares que van a provocar un aumento de la biogénesis mitocondrial. Ese es un ejemplo de periodización nutricional. En nuestro trabajo tenemos esta tabla del plan de periodización integrada para deportes individuales con las características específicas durante la fase de afinamiento del entrenamiento y qué recomendaciones nutricionales haríamos para esa fase. Y como estamos hablando de optimización de la competición, pues también en la fase competitiva el entrenamiento tiene unas características y las recomendaciones nutricionales van a modificarse para facilitar el aporte energético para esa fase en concreto. Esto es para los deportes individuales y tenemos una tabla muy similar para los deportes de equipo. Aquí tenemos la temporada normal o el campeonato de liga con sus recomendaciones típicas de entrenamiento y sus recomendaciones nutricionales, y lo mismo para los playoffs o las finales, donde vamos a ir manipulando las estrategias nutricionales en función de los objetivos que queramos trabajar. El que sea demasiado vago para leerse el artículo completo, que tiene muchas páginas, podéis ir a la página web de mi amigo Jan Lemaire, que hace unas infografías maravillosas sobre, en este caso, el plan de periodización integrada para deportes individuales, para deportes colectivos, y también tiene una infografía específica sobre la sección de nuestro artículo de periodización nutricional. Otra cosa que podemos manipular y que podemos periodizar es la composición corporal. No es razonable pretender que los y las deportistas mantengan el peso y la composición corporal de competición durante toda la temporada. Este es otro trabajo de Trent Stellingwerff, en este caso es un estudio de caso de una deportista olímpica que, por casualidad, es su mujer, y le hace los pliegues cutáneos en casa, ¿no? Entonces, aquí vemos toda su carrera deportiva, vemos cómo a lo largo de la temporada hay oscilaciones en el sumatorio de 8 pliegues cutáneos. Aquí vemos la fase competitiva en gris y vemos que siempre en la fase competitiva ella alcanza los valores de masa grasa más bajos que va a tener en la temporada, y que a su vez hay una tendencia a largo plazo a una disminución progresiva en esos valores de masa grasa. Y además hay una correlación positiva entre los valores de sumatorio de 8 pliegues cutáneos y su marca en el 1500. Ella era una corredora de 1500 y vemos que cuando tiene esos valores de pliegues cutáneos más bajos es cuando más rápido va.
De ahí la importancia de manipular y de periodizar esa composición corporal. Otro ejemplo real es la periodización de la composición corporal en natación olímpica. Cuando yo empecé a trabajar con la Federación Española de Natación en el ciclo olímpico de Londres, me encontré con que había un problema de composición corporal, al menos desde mi punto de vista, y sobre todo en el caso de las nadadoras. Lo que hicimos fue un proceso educativo. Yo hice más de 300 sumatorios de 7 pliegues cutáneos entre septiembre de 2009 y julio de 2012. Establecimos unos objetivos que eran de 65 milímetros en el sumatorio de 7 pliegues cutáneos. Cuando llegué nos encontramos con un valor medio de 84,7 en el grupo que terminó participando en los Juegos Olímpicos de Londres, y a lo largo de esos 3 años, bueno, pues conseguimos una reducción del 23,1%, progresiva, bien hecha, con mucho cuidado, para entrar en la Villa Olímpica de Londres exactamente en los valores que estábamos buscando, 65 milímetros de sumatorio de 7 pliegues cutáneos. Y este es un ejemplo de la mejor nadadora de la historia de la natación española, Mireia Belmonte, y tengo permiso de ella para presentar estos datos. Aquí tenéis a Mireia en en octubre de 2010, vemos que está en valores muy por encima de lo que nosotros queríamos, que era en torno a 65 con 2 desvíos estándar. Tiene sus oscilaciones, y en el Campeonato del Mundo de 2011 cometimos un error, o ella cometió un error de estar hasta el último momento intentando conseguir lo que considerábamos su peso óptimo de competición y su composición corporal óptima de competición. Y cuando tú llegas a la competición no tienes que estar pensando en eso, tienes que estar pensando en nadar rápido. Por lo tanto, de cara a los Juegos Olímpicos de Londres el año siguiente dijimos, no, el peso de competición y la composición corporal de competición hay que darla al inicio de la fase de afinamiento, 3-4 semanas antes, y después ya olvidarse y centrarse en nadar rápido. Y eso es lo que conseguimos. Conseguimos que estuviera en su masa corporal y en su composición corporal de competición antes de empezar la fase de afinamiento previa a esos Juegos Olímpicos de Londres. Aquí vemos 4 semanas seguidas exactamente en los valores que nosotros queríamos que estuviera. ¿Cómo se manipula esto? Bueno, pues es importante manipularlo por varias razones. Este es un estudio con triatletas, triatletas de larga distancia, a los que se les estima el gasto energético durante 4 semanas de entrenamiento intensivo y 2 semanas de entrenamiento reducido. Y resulta que durante el entrenamiento reducido, evidentemente, tienen un gasto energético mucho menor, pasan de 17 megajulios al día a 12, y sin embargo la ingesta es constante, se mantiene en 14-15 megajulios. ¿Qué va a ocurrir? Pues simplemente que de cara a la competición van a aumentar su masa grasa. Y eso mismo se ha observado en corredores estadounidenses, que aumentaron su grasa corporal de 10,4 al 11,8, precisamente cuando están preparando la competición. Por eso la recomendación que nosotros hacemos es que los deportistas que están en fase competitiva o preparándose para la fase final de la competición deberían prestar mucha atención a equilibrar la ingesta energética de acuerdo con el gasto energético reducido que acompaña a esta fase de la preparación. Ahí estamos también periodizando la ingesta energética cuando nos acercamos a la competición. También podemos considerar que podríamos manipular la contribución de los distintos sustratos, y sin embargo hemos visto que esto no es necesario durante esa fase de afinamiento previa a la competición. ¿Por qué? Porque la fase de afinamiento no modifica el ratio de intercambio respiratorio, a partir del cual podemos calcular la contribución de las grasas y de las proteínas a la producción energética. Si no lo modifica y la dieta era adecuada antes de la fase de afinamiento, seguirá siéndolo durante la fase de afinamiento, excepto si queremos hacer una sobrecarga de hidratos de carbono. Y otra cosa que tenemos que considerar es el estado de los depósitos de hierro. Durante esa fase de afinamiento previo a la competición puede haber un estímulo de la eritropoiesis, y para eso necesitamos tener unos depósitos de hierro en condiciones, porque si nosotros iniciamos esa fase de afinamiento con un perfil de hierro indicativo de una deficiencia latente o prelatente de hierro, es probable que terminemos la fase de afinamiento con
con un déficit de hierro real que nos podría llevar a una anemia ferropénica. En esos días finales, una de las cosas que podemos hacer, como decía hace un momento, es intentar una supercompensación de los depósitos de glucógeno. Y para eso tenemos distintas estrategias. La clásica, que es la dieta disociada escandinava, en la que primero vaciamos los depósitos de carbohidratos y después hacemos un aumento muy grande. Hacemos los días -6, -5, -4 con un aporte muy pobre en carbohidratos y luego lo aumentamos de manera importante. Luego está la sobrecarga modificada, que no tiene cambios tan drásticos a la hora de vaciar los depósitos de glucógeno, y luego está la dieta, una dieta más normal. Y luego está la sobrecarga de hidratos actualizada, que es la que preconiza, por ejemplo, Louise Burke. Y fijaos bien, cuando hacemos una dieta disociada escandinava, primero vaciamos y después llegamos hasta aquí. Cuando hacemos la modificada, nos encontramos con que el punto final, el día 0, el día previo a la competición, está exactamente en el mismo sitio. La dieta normal no consigue aportar el mismo nivel de glucógeno muscular, y sin embargo esta dieta modificada o actualizada, que no provoca un vaciamiento previo, simplemente consiste en aportar 10 gramos por kilo de carbohidratos durante 48 horas previas a la competición, nos lleva exactamente al mismo punto que esa dieta tan drástica que denominamos dieta disociada escandinava. O sea que podemos alcanzar el mismo objetivo sin tener que hacer esos cambios tan salvajes. Finalmente, de cara a la competición, otra de las cosas que podemos hacer es utilizar suplementos nutricionales, y hay muchas razones para utilizar esos suplementos. Las razones vienen descritas en este trabajo de Garth y Mon. El objetivo final es el rendimiento. Podemos buscar un beneficio directo sobre el rendimiento, podemos buscar beneficios de salud, podemos buscar o basarnos en el consejo que nos da otros colegas, otros entrenadores, otros deportistas, o podemos tener otras razones, como el decir, bueno, por si acaso voy a tomar esto, o bueno, porque me sponsorizan, voy a utilizarlo, etc. Siempre tenemos que considerar cuáles son las situaciones en las que los deportistas deberían considerar esa posibilidad de utilizar suplementos dietéticos. Cuando hay un déficit nutricional, cuando tenemos una ingesta energética inadecuada, durante periodos en los que estamos intentando perder peso o manipular la composición corporal, cuando se excluyen diversos alimentos específicos de la dieta y tenemos que utilizar un suplemento para compensarlo, antes de diferentes intervenciones para optimizar las adaptaciones, como puede ser el entrenamiento en altitud, cuando queremos modificar el estado de los depósitos de hierro, cuando viajamos a lugares donde la variedad de comida es limitada o no estamos familiarizados con la dieta del lugar, etc. Esas son las situaciones en las que podríamos considerar la utilización de suplementos. Y después tenemos distintas categorías, como son las comidas deportivas, los suplementos médicos, los suplementos ergogénicos, las comidas funcionales o las supercomidas, y después están otros suplementos que vienen descritos también en este trabajo. Tenemos que tener muy claro que hay una jerarquía de evidencia científica a la hora de utilizar suplementos nutricionales. Tenemos la evidencia más baja de todas, son las ideas, la opinión experta, las anécdotas, no, pues yo comí esto y me salió muy bien. Eso no tiene valor científico. El valor científico más alto proviene de los metaanálisis y de las revisiones sistemáticas de la literatura, los test controlados, los estudios con grupos, los estudios con caso control, los estudios cross-seccionales y los estudios de caso, que tienen menos valor, pero algo mayor que por lo menos esas ideas o esas anécdotas. Desde ese punto de vista, el Instituto Australiano del Deporte hace una clasificación de los suplementos deportivos. En el grupo A son los que tienen
una evidencia científica muy clara y su uso está permitido por parte de deportistas en función de su especialidad y de los objetivos que tengamos. Después está el grupo B, que tiene un nivel de evidencia todavía algo más escaso. Después está el grupo C, que tiene una evidencia científica que no apoya completamente la utilización, o todavía no se ha hecho investigación al respecto de la utilización de estos suplementos. Y por último está el grupo C, que es, como hacen los japoneses, ni tocar, ni acercarse a esos suplementos. Son los que están prohibidos o tienen un alto riesgo de contaminación por sustancias dopantes, etc. Voy a mencionar simplemente 3 suplementos que han mostrado su eficacia. Uno de ellos es la suplementación con creatina. En este caso es un trabajo que nosotros hicimos ya en el año 2000 con jugadores de fútbol y vimos que había una mejora en el sprint repetido de 5 metros y en el sprint repetido de 15 metros cuando había una suplementación aguda con creatina en comparación con un placebo. También hicimos un estudio con la selección australiana femenina de fútbol en el que simulamos el perfil de actividad de estas mismas jugadoras en un torneo previo, diseñamos una grabación que les iba indicando, ahora hay que sprintar, ahora hay que trotar, ahora hay que caminar, ahora hay que quedar separado, ahora hay que hacer un test de agilidad, y observamos que había un efecto positivo sobre los sprints repetidos en esa simulación de juego y sobre un test de agilidad repetido 10 veces con la suplementación con creatina. Otro suplemento que se está poniendo muy de moda en estos últimos años es el nitrato en la dieta, que tiene efectos positivos tanto sobre el rendimiento en sprint como sobre la función cognitiva, en este caso en jugadores de equipo recreativos. Aquí vemos la tarea de función cognitiva, que también se ve beneficiada, no solo el rendimiento físico, sino ese rendimiento cognitivo que va a ayudar a los deportistas a la hora de toma de decisiones tácticas, etc. Y después tenemos la suplementación con arginina, que tiene diversos objetivos o diversas justificaciones científicas. Es un aminoácido no esencial para los adultos porque se absorbe a través de las proteínas de la dieta y se puede sintetizar en el intestino a partir de la prolina, el glutamato y la glutamina. La arginina tiene un efecto vasodilatador y participa en la síntesis y en la biodisponibilidad del óxido nítrico. El óxido nítrico aumenta el flujo sanguíneo y mejora la contracción muscular, el intercambio gaseoso, la cinética de oxígeno y la biogénesis mitocondrial. También estimula la liberación de hormona de crecimiento, suprime la hormona inhibidora de la GH, aumenta la IGF-1 y juega una función esencial en la síntesis de la creatina, que acabamos de ver que es un suplemento muy eficaz, con lo cual se promueve el crecimiento celular y se regula la movilización de sustratos energéticos en el organismo que contribuyen a aumentar la masa muscular y la hipertrofia muscular. Por lo tanto, la suplementación con arginina puede producir una reducción de la concentración de amoníaco, la concentración de lactato, los ácidos grasos y la oxidación de grasas después del ejercicio. Y también, por último, puede aumentar el glicerol post-ejercicio, aumentando la oxidación de carbohidratos y la eficiencia de oxígeno, con lo cual esto implica beneficios de cara al rendimiento de resistencia. Este es un metaanálisis sobre la suplementación con arginina, sobre el rendimiento de tipo anaeróbico, intensidades de ejercicio por encima del consumo máximo de oxígeno, y aquí vemos que el metaanálisis muestra que el resultado global está ligeramente a la derecha, lo cual está indicando que hay un efecto pequeño, pero hay un efecto positivo, y el rendimiento aeróbico por debajo o al consumo máximo de oxígeno, y aquí vemos nuevamente que la línea del metaanálisis se encuentra ligeramente a la derecha.
La conclusión de este metaanálisis es que la suplementación aguda con creatina, para aumentar el rendimiento aeróbico y anaeróbico, debería ajustarse a 0,15 gramos por kilo de masa corporal, ingeridos, eso en agudo, ingeridos entre 60 y 90 minutos antes del ejercicio, y después la suplementación crónica debería incluir entre 1,5 y 2 gramos al día durante 4 a 7 semanas para aumentar el rendimiento aeróbico, y entre 10 y 12 gramos al día durante 8 semanas para aumentar el rendimiento anaeróbico. Este es un trabajo en jugadores de waterpolo de alto nivel con una suplementación crónica de arginina. Toman 5 gramos al día durante 4 semanas y aquí vemos el efecto sobre el tiempo en un nado máximo de 200 metros. Vemos que hay una mejora significativa y que prácticamente todos los sujetos en el grupo de la arginina tienen esa mejora. Además analizan in vitro los efectos sobre los fibroblastos del hígado y vemos que hay una estimulación de la respiración mitocondrial y de la expresión genética en esas células hepáticas. La conclusión de este trabajo es que la L-arginina mejoró el metabolismo oxidativo al ejercicio y sugiere que puede haber una disminución estadísticamente significativa de la concentración de lactato para una velocidad determinada. In vitro, la L-arginina provocó la expresión de la biogénesis mitocondrial y de los genes que codifican para el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones, con lo cual aumenta la producción de óxido nítrico y el consumo máximo de oxígeno. Y finalmente la suplementación crónica parece que es segura y efectiva a la hora de mejorar el metabolismo oxidativo de jugadores profesionales de waterpolo a través de mecanismos que mejoran la función mitocondrial. Y como no quería extenderme y tenía 40 minutos, he hecho 35. Si hay alguna pregunta. Sí. ¿Sabes tú si existe algún estudio en el cual se ha comprobado en el laboratorio el uso de la L-arginina, que obviamente lo que produce el óxido nítrico, porque produce la vasodilatación, y que la idea es que detrás del aparecimiento del umbral anaeróbico y de la evolución de su elástico, que los demuestras tú ahí con las investigaciones de estas, utilizando o valorando sin óxido nítrico y luego con el mismo grupo con óxido nítrico, si es que hay una respuesta que sea significativa en los dos grupos. O sea, en lugar de utilizar un grupo control, el hacer un estudio cruzado. Exacto, con el mismo grupo. Sí. Yo tengo solamente 2 o 3 deportistas en los cuales ya los rendimientos se puede decir que sí existe una mejoría en la ubicación del umbral y en el consumo y la producción de ácido láctico, pero obviamente es un número muy pequeño sí. para poder, y son gente de alto rendimiento, ciclistas olímpicos como Richard, Jonathan y Rosada Chacha, que es de las mejores deportistas en maratón. Pero obviamente es difícil tener un grupo de por lo menos un número que te justifique a ese alto rendimiento, poder decir estos son unos resultados que hemos obtenido, esto es lo antes, esto es lo después, y por tanto no se puede publicar una investigación que tenga un carácter científico. Bueno, en esos jugadores profesionales de waterpolo hay un antes y un después y hay 16 jugadores. ¿Hay 16? Sí, 16 jugadores. Tal vez Mario tenga algún trabajo. Un metaanálisis que se hizo en el 2020, 2 de mayo, donde se recopila 15 estudios para poder hablar de un metaanálisis. Y hay muchas consideraciones. La primera, ¿qué fase de ciclo voy? La fase propia de competencia o especificidad es donde el endotelio produce menos óxido nítrico, entonces difícilmente vamos a recorrer el umbral.
En la fase inicial, cuando estamos más pesadas, con buen aporte de carbohidratos, podemos estimular mucho mejor la arginina, el óxido nítrico a nivel endotelial. Va a depender de la genética. Tenemos la óxido nítrico sintetasa, la específica y la inespecífica. La específica que es producida por el endotelio y la inespecífica por las células de músculo liso. Entonces depende de muchas variables y ya le voy a dar un poquito la contestación, mi doctor Reinhardt, de algunas cosas que estamos concluyendo básicamente desde el 2009, que venía una incógnita muy grande, ¿no?, sobre el aspartato de arginina y en sí las otras sales. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo tenía una. Tú hablaste de ahí de que en algunos grupos de deportistas hacías el cálculo del consumo de calorías que necesitaban diariamente de acuerdo con los diferentes tipos de etapa en la cual se encontraban. ¿Cómo se hizo ese cálculo? ¿Con peso y simplemente, o se utilizó un cálculo directo del consumo de No, normalmente se hace una estimación de los requerimientos energéticos del... No sé si es un consumo directo, determinando la cantidad de oxígeno que está consumiendo para una determinada intensidad. No, porque eso tendría que ser una calorimetría de 24 horas y eso es imposible. Sí, pero tú puedes extrapolar al tiempo de entrenamiento que están haciendo, claro, con la intensidad del entrenamiento. Hay que sumarle también el consumo de oxígeno basal y... pero el basal lo puedes calcular. Claro, es una estimación. Okay, listo. Para seguir un poquito con esto, voy a extenderme netamente en lo que es el aspartato de arginina. Aquí tenemos el uso de potenciator, ¿no? El aspartato de arginina es un aminoácido muy común, está casi todos los alimentos, diagnosticado como semi-esencial. Algunos necesitan, algunos no. Esta arginina generalmente le vamos a dar cuando el paciente tiene, o el deportista, cansancio, fatiga y cuando hay carencia. ¿Por qué carencia? Como hablamos en la especificidad según los ciclos, va a ver que a veces hago limitación en el aporte de carbohidratos, pero también hago en proteínas y en otros alimentos. Recordemos que la arginina no solo está en la carne, también tenemos nosotros en las conchas, tenemos también en la sandía, así que no es un único aporte. El metabolismo y acción. Para que tengan el metabolismo puede tomar dos vías. La primera vía, la que más nos interesa, es la de óxido nítrico sintetasa, para producir citrulina y el óxido nítrico que deseamos. Y la vía indeseable, que va a causar a veces hasta enfermedad cardiovascular del endotelio, es de la arginasa, que produce ornitina, y el producto derivado de la urea. En esta parte me he permitido coger el modelo de inducción a la enfermedad vascular por arginasa. En la primera parte nosotros podemos ver cómo se estimula mediante la arginina los dos tipos diferentes para óxido nítrico sintetasa específica del endotelio y para las células musculares lisas, la inespecífica. La inespecífica nos va a dar las ventajas del óxido nítrico con disminución de las células del músculo liso, es decir, la parte que se va a ir engrosando, el colágeno que se va a ir depositando y una apoptosis programada aumentada. Es necesario, y se ha visto así, que la enfermedad cardiovascular o aterosclerótica puede reverse, no siendo específico el aspartato de arginina para esta patología. Y tenemos también la vasodilatación o disminución del tono muscular, disminución de la agregación plaquetaria y disminución en la inflamación dado por la óxido nítrico sintetasa específica. Ahora, la parte indeseable, como siempre va a haber, cuando nosotros tenemos la estimulación de la arginasa y produce ornitina, tenemos dos, la aminotransferasa ornitina y la descarboxilasa. La una vía va a dar prolina, la aminotransferasa, y esto va a estimular a los depósitos de colágeno, mientras que la descarboxilasa va a dar poliaminas, va a estimular a la celularidad del endotelio y nos puede desarrollar una enfermedad o lesión vascular, llamado aterogénesis. Entonces, básicamente, de lo que tenemos evidencia a partir de un metaanálisis que voy a hablar a continuación, el efecto principal para recuperación y alto rendimiento que buscamos es vasodilatación. Un poco más inespecífico, dice que es la inhibición de agregación plaquetaria y la estimulación de hormona de crecimiento, que todavía no es concluyente. ¿Por qué? Hay las personas que hacen ejercicio, los deportistas, niños, que tienen los mismos niveles tomando o sin tomar arginina. Entonces, por eso no puedo coincidir
en que sea un estimulante directo, más en los niños que tienen requerimientos muy bajos, en ellos sí se dio una estimulación de la hipófisis anterior. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos grandes demandas o poca ingesta? Va a bajar a la disponibilidad de la arginina. Esta arginina va a comenzar a competir con un tipo de arginina con dos metilaciones. Hay la simétrica y la simétrica, y como ustedes pueden ver, la arginina tiene el mismo receptor de membrana proteico con las otras dos metilizadas. Estas dos son productos del consumo y la síntesis que va a tener nuestro organismo de las otras proteínas. Y no van a permitir así que esto pase de la circulación al endotelio y obviamente que después sea intracelular. Esto reduce la disponibilidad por una inhibición competitiva, es decir, es cuál gana en entrar o cuál gana en dejar la acción. Esto se ha visto que, por ejemplo, la arginina nosotros tenemos en los deportistas al inicio en una media más elevada que la dimetil asimétrica. Cuando estamos en la fase ya de entrenamiento o competición, va a haber un consumo de arginina. De la misma manera tenemos la dimetil asimétrica en consumo. La parte final va a ser la radical. Vamos a tener menos disposición de arginina sin metilación versus la mayor competencia de la ADMA y de la SDMA. De esa forma se dice que el aporte no solo se debe dar después, sino se lo puede dar también al final, siempre y cuando sepamos que el requerimiento o consumo también fue a nivel de proteínas. En este caso se dice que pueden llegar a ser el 10% del consumo calórico y que en ese caso vale comenzar a hacer esto. ¿De qué dependerá? Del consumo de glucógeno, de la intensidad del ejercicio y del agotamiento de los macronutrientes. También se encontró similitudes en enfermedades renal y en trastornos tiroideos, es decir, en fases de alto metabolismo o tasa metabólica. Son algunas de las evidencias y de los artículos que comparan de enfermedades como paradojas con el entrenamiento y actividad física. Dentro de las conclusiones tenemos que una sola dosis de arginina sí puede ayudarnos. Dependiendo la génesis o la etnia del individuo, va a variar desde 2 gramos hasta 8 gramos la única dosis si la das. Y va a depender además de que el deportista esté habituado, que sea el tipo de entrenamiento que siempre hace o no lo hace. Desde ahí se va a dividir en las fases. Cuando tienes en la fase competitiva y está muy habituado a ese entrenamiento, el endotelio va a dejar de ser estimulado, le des o no le des arginina. Pero si es en fase inicial, nuevo entrenamiento, nueva estimulación, una sola monodosis puede cambiar el resultado. Otra conclusión es que dando dosis elevadas en deportistas sanos, fuera del ciclo de alta competencia, puede haber mejoría tanto en la capacidad aeróbica como en la anaeróbica. Sin embargo, los intervalos de confianza son buenos, pero si ven, la mejoría o magnitud es muy estrecha, es de 0.2 hasta 1.56 lo que puede mejorar en capacidad aeróbica, y en la anaeróbica entre 0.05 a 0.043, en pruebas de rendimiento nada más. Entonces así podemos ver que a veces la monoterapia con L-arginina no puede ser suficiente para una mejoría. En este estamos viendo el tiempo versus el placebo. Es muy leve la mejoría que vamos a tener como monodosis en deportistas habituales de alto rendimiento en etapa alta de rendimiento o competición. En combinación, en cambio, con citrulina, que es otro precursor, y antioxidantes y vitaminas, se vio una mejor respuesta. Y esta respuesta fue un VO2 más bajo al mismo requerimiento de velocidad en ciclistas, pero cuando estamos hablando de capacidades netamente aeróbicas o de baja intensidad. Y aumento en el tiempo hasta el agotamiento en ciclismo de alta intensidad. La diferencia radical fue segundos, no fue tanto como uno creería, pero aquí sí se logró constatar. Dentro de las recomendaciones, y habló el doctor Mujica, es a 0.15 por kilogramo de peso. Para nosotros tener un rendimiento aeróbico se trata de dar por 4 a 7 semanas una carga mantenida de 1.5 a 2 gramos, y si queremos un rendimiento anaeróbico, de 10 a 12 gramos por un mínimo de
8 semanas. Siempre tendrán una mayor estimulación si hacemos ejercicios no habituales a los que estamos nosotros acostumbrados. Muchas gracias.